Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler patrocina Somos de Primera. Al nacer, nuestra vista no alcanza más de 25 centímetros. Es justo lo que necesitamos. Nuestros ojos emprenden un viaje que durará toda nuestra vida. Un camino que recorreremos juntos. La ciencia oftalmológica crece y progresa para preservar la sana evolución de nuestra vista. Porque la fuerza que durante décadas ha dado sentido a nuestro trabajo es la necesidad de las personas de expandir su visión. Somos un compromiso, una responsabilidad de asistencia y calidad al servicio de tu mirada. Las de hoy, las de mañana y las que vendrán. Dr. Soler. Miramos por ti. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Somos de Primera, el programa tertulia en torno al Elche Club de Fútbol que realizamos cada mes, y en este mes de marzo, ya en la parte final, en el tramo final de la competición, lo vamos a dedicar de manera especial, y teniendo en cuenta que coincide con el centenario, a grandes presidentes que han puesto su granito de arena en la historia del club blanquiverde en estos 100 años, donde presidentes que consigan un ascenso a Primera División y en algunos casos que estén pues una década o casi dos, no es ni mucho menos habitual. Son presidentes que en algunos de los casos ponen hasta el nombre al estadio. Y hoy hemos querido rendir ese pequeño homenaje a estas figuras y a sus descendientes, reuniendo precisamente en este plató a sus hijos. Y por ello no me voy a enrollar más, voy a presentar a los tres aficionados del Elche Club de Fútbol que lo han mamado de cuna, que incluso en algunos casos han sido directivos y hasta vicepresidentes, y sobre todo han sido y son hijos de un padre que dio muchas horas, mucho esfuerzo y en muchos casos también dinero para que la entidad blanquiverde hoy sea lo que es y represente lo que representa. Vamos a saludar a Diego Quiles, hijo de Diego Quiles. Diego, buenas noches. Hola, Paco, buenas noches. También a Manuel Martínez, hijo de Manuel Martínez Valero. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Paco. Y a Jaime Sánchez, hijo de Sánchez Riquelme. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Paco. Bueno, ahí tenemos la foto de retrospectiva de tres de los presidentes. Que yo recuerde, llevamos 6 ascensos a Primera División y, bueno, en el caso de los 3 empresarios y 3 presidentes del Elche Club de Fútbol, pues han sido de los que pues mayor han aportado, en algunos casos con muchos años de presidencia, en otros con muchos años de directiva. Y me gustaría empezar quizás por el más veterano, que es Manuel Martínez, que además fuiste miembro de varias directivas y vicepresidente, ¿no? Sí, bueno, yo he estado en 2. Estuve con su padre, con Pepe Sánchez Riquelme, que precisamente entramos porque había una situación de dificultad y había que arrimarle el hombro. ¿Y cuándo no ha habido dificultad en el Elche? Sí, no, ahí se buscaban. Y después ya entré con el proyecto de Paco Borja, donde entramos muchos directivos de varias tendencias a lo mismo, a arrimar. Jaime, ¿tú qué recuerdos tienes de la etapa de tu padre como presidente? En poco tiempo, porque en realidad fueron 2 años, bastante menos que ellos dos. Pasó de todo. Mi padre, sabes que nunca quiso ser presidente, pero se encontró con una circunstancia, tuvo la fortuna de subir y luego un descenso rápido y acabó. Pero bueno, sobre todo tengo más recuerdos de los 10, 12 años que estuvo con Martínez Valero como directivo, más intensos. Ahí era como distinto. Sí, porque en el caso de Pepe Sánchez Riquelme hay que recordar que sí, solo estuvo 1 año y pico o 2 de presidente, 2 años, sí. Pero estuvo casi 3 décadas dentro del club, sí, desde sí, casi sí. Los 20 años hasta que se retiró y dejó la presidencia. Se puede decir que salió de la cantera directiva. Eso es. De hecho, fue presidente del Ilicitano también, sí, claro. Y formó parte de varias directivas, hasta que alcanzó la presidencia y en aquel año se consiguió el ascenso. Sí,
En realidad el proyecto deportivo sí era de él y bueno, consiguió a su alrededor gente como Manolo y muy buena gente que apoyó y fue un año fantástico. En el caso de Diego Quiles, que por cierto hay que decir que por desgracia ya no están con nosotros, ni Pepe Sánchez Riquelme, que falleció el año pasado, ni Manuel Martínez Valero, que falleció ya hace más de 40 años, ¿no? Pues hará 40 años el 29 de mayo. Exacto. Se cumplirán 40 años. Diego Quiles afortunadamente sí sigue con nosotros, pero bueno, hoy queremos tributarle también este homenaje con su hijo aquí, Diego. En el caso de tu padre, es el único presidente que yo sepa que tiene 3 ascensos en su bolsillo. Sí, sí. El de primera. El de primera y los 2 de segunda B. De segunda B, por eso digo que... Sí. Y él ha estado prácticamente en 2 etapas, igual que su padre, Manuel Martínez Valero, en 2 etapas casi 10 años, ¿no? Estuvo en 2 etapas, cuando la famosa moción de censura, creo que tal. Luego con la época que volvió a entrar después de la famosa noche del Gran Teatro, pero previamente a eso ya había estado también él estuvo de tesorero con Martínez Valero y o sea que también la lleva, fue como Pepe, lleva toda la vida que yo recuerde. El Elche en casa ha sido uno más de la familia, no se puede entender la vida tanto de mi padre y de mi madre, porque los dos han sido igual de seguidores del Elche. Creo que si no hubiera sido por mi madre, mi padre no hubiese sido presidente tanto tiempo, ni hubiese estado tan involucrado con el Elche. Pues, yo ciertamente no recuerdo ninguna época de nuestra infancia en la que el Elche no estuviese involucrado. O sea, ha sido una cosa, uno más de la familia. El Elche Club de Fútbol. Sí, sí, siempre, siempre. En el caso, Manolo, vuestro, bueno, tu padre estuvo 17 años en la entidad. Sí. Además, creo que por decisión de la Junta Directiva de Sánchez Riquelme se propuso poner el nombre de Manuel Martínez Valero al estadio. Para vosotros, para tu familia, para ti, ¿qué supone que el estadio de Elche lleve el nombre de tu padre? Hombre, pues la verdad es que es un orgullo muy grande. Estamos muy agradecidos a la afición porque realmente eso se puso en una asamblea por unanimidad y estamos muy agradecidos, lógicamente. Y tu infancia marcada por una persona que ha sido presidente tantos años, uno de los grandes presidentes Pues del mira, mundo. te voy a decir, mi padre entró a formar parte de la directiva de don José Esquitino en el año 60, era vicepresidente. Y después accedió a la presidencia en la temporada 62-63. Te voy a contar una anécdota, porque yo entonces tendría 7 o 8 años, no tenía más. Sí. Yo recuerdo, para que veas lo que es esto, que en Altaviz, en la puertecita, a saber de que había bajo la tribuna donde se entraban los vestuarios. Recuerdo que entraba con mi padre, de la mano, nos metíamos al vestuario del Elche, y pues te encontrabas con Romero, Lezcano, Pazos, toda esa gente. Recuerdo que me quedaba en un rinconcito, pues ahí esperando, hasta que sonaba el timbre. Y cuando suena el timbre, mi padre me coge en la nene, vámonos. Y cuando salimos, justo enfrente, estaba el vestuario visitante. Y nada más salir me tropiezo con Pazos. Lo digo con Pazos, perdona, con Iríbar. Con Iríbar, el Choco. Con Iríbar, la ley de Bilbao, que todavía llevaban la camiseta con los... Me acuerdo que lo que me salió fue decirle a mi padre, papá, con estos tan grandes vamos a jugar. Por eso te digo que desde muy pequeño pues hemos vivido el fútbol en casa, evidentemente. Jaime, en tu caso también ha sido así, desde la pasión de tu padre cuando tenía 20 años, vosotros conforme nacisteis ya lo mamasteis. Sí, vamos. Yo era muy pequeño y empezaba a jugar al fútbol también. Y me llamaba la atención que, bueno, pues empezaba subiendo categorías y mi padre, como era directivo, yo pensaba, digo, ¿tendrá algo que ver mi padre aquí con que yo...? Pero no fue a verme nunca a jugar al fútbol, era el Elche. O sea, él no, es más, es que las categorías inferiores tampoco, a partir de que empezó con el Licitano, su pasión era el Elche. Hasta que llegó y ya se mantuvo, pero sí, yo lo recuerdo a mi padre toda la vida de directivo, toda la vida.
sobre todo con su padre. Y además es que tenemos mucha amistad, su familia somos familia de siempre. Claro, porque si, a ver, si hablásemos de una especie de árbol genealógico desde Manuel Martínez Valero, saldrían los descendientes, Diego Quiles, Sánchez Riquelme, salieron de esas directivas y se formaron. Si es que al final han sido siempre los mismos, salían unos, entraban otros, pero ha sido un grupo de directivos que son los que han llevado la leche para adelante. Era entonces pasión de empresarios, pasión de ilicitanos, porque eran posiblemente más quebraderos de cabeza a veces que éxitos, ¿no? Éxitos habían pocos, era más pasión, había mucha. Y es cierto que también se vivió la época dorada de Elche a nivel empresarial. No creo que hoy en día se pudiese repetir una circunstancia igual que la que hubo en los años 70, en los años del inicio del Elche, los años gloriosos del Elche en primera división, de aquella época. Pero bueno, el tiempo cambia, pero yo creo que, hombre, sigue habiendo esa pasión por el Elche también. Lo que pasa es que ahora se vive de un modo diferente. Es diferente. Ahora es diferente. Todo ha cambiado. La mentalidad, las generaciones, Mira, el fútbol, sí, la tecnología, todo. Es que, aunque siguen siendo 11 contra 11, pero todo ha cambiado. No, Sí, pero y al también... final, perdona, no sé si al aficionado, somos aficionados, pero también hablamos, no sé si le llega ese altruismo que siempre lo hay. Y es que sigue habiéndolo. A pesar de que se siga moviendo tanto dinero, lo sigue habiendo. Porque yo veo ahora que por ejemplo, en el Elche, ¿vale? Ha llegado un inversor, pone un dinero, ¿realmente lo ha hecho para ganar dinero? Todos entenderíamos que si ahora llega otro inversor, él lo ha comprado por 5 y lo va a vender por 10 y se va a quedar con 5, eso no lo podía entender nadie. Pero incluso a la venta de cualquier jugador, todos pensaríamos que ese beneficio quedaría en el Elche. Claro. eso ha cambiado. Entonces, no, pero sigue siendo altruista. Sí. Bueno, Sigue siendo, yo porque sigo nadie, que- yo no sí. veo a nadie haciendo negocio fuera de los que manejan jugadores, todo esto sí, con esas comisiones. Pero a nivel directivo sigo sin ver un beneficio económico en nadie que esté pero tú ahí. no crees que una persona de fuera se cruza el Atlántico por amor a los colores, ¿no crees que lo hace por hacer negocio? Yo creo Por eso digo que sigo sin entender. Pues estará esperando su momento. a lo Yo mejor. creo que el Elche a día de hoy es una empresa como cualquier otra, y quien invierte en el Elche es porque piensa que puede ser una empresa rentable a corto, medio, largo plazo, y si no, yo no lo puedo entender de otra manera a día de hoy. Sí, eso está claro, que esto ha cambiado. Yo quería comentarte las motivaciones, por ejemplo, que llevaron, en el caso de mi padre, fue como una bola que iba, ¿no? Yo recuerdo que cuando él entró, él tenía una obsesión, independientemente de los objetivos deportivos, era, por ejemplo, adquirir Altavix. Él cuando entró a Altavix se pagaba un alquiler por jugar allí. Entonces quería comprar, que el club adquiriera Altavix. Después, en aquella época, ten en cuenta que la viabilidad de los clubes se basaba exclusivamente en el público, en la venta de entradas, y los abonos, venta de Sí, entradas. no había televisión ni había... Y la publicidad era menos. Entonces había que compaginar eso con los traspasos que se hicieron, ¿no? Entonces él pensaba que la única forma de viabilidad del club era hacer un campo más grande donde hubiera más gente, precisamente para que el aforo te ayudase. Fíjate, se ha cambiado eso ahora, ¿eh? Claro. Y es por eso que ya poco a poco te vas marcando objetivos y llegas hasta donde llegas. Está claro. Estamos viendo algunas de las imágenes precisamente de tu padre, de Martín. He visto ahí la firma de Heredia. La firma de Heredia. Eso fue la presentación del campo. En el casino. Sí. También estaba la presentación, no sé si salió todavía, de Di Stéfano como entrenador. Hombre, Di Stéfano, esa fue una de las razones por las que salió en el año 68, precisamente. Está con el ministro Sí, con Fernández Ordóñez. Fernández Ordóñez, sí. y ese con Rico Pérez, Sí, con el presidente del Hércules. Bueno, ahí estás tú, más jovencito, a la derecha. sí, sí. Mira, Ahí con Paco Borja en tu etapa de directivo. Sí.
Bueno, pues son algunas de las imágenes. Ese es Heredia, ¿no? Sí. También ha salido la mano derecha de su Heredia. padre siempre, que ha sido Juan Sánchez Ruiz. Sí. Juan Sánchez Ruiz. Que la gente Sí, pensaba que no. era, al llamarse Sánchez, que era mi abuelo, pues no teníamos nada que tenía ver. nada que ver. ¿no? El de Justicia fue una de las personas que más le ayudó y de hecho que más soportó las cargas financieras que se derivaron de la construcción del campo. Manolo, ¿a ti qué es lo que... ¿cuál es la imagen que te deja la etapa de tu padre mientras eras niño y luego adolescente en esas 2 décadas en el Elche Club de Fútbol? ¿Qué es lo que se te ha quedado? Lo que se me ha quedado, pues, la tranquilidad que tenía ante las dificultades y las soluciones que encontraba, ¿no? Cuando todo el mundo veía que esto era un desastre, que pues, él, ¡pum!, siempre sacaba una idea, sacaba un motivo, una motivación para tirar para adelante, ¿no? Y de hecho, fíjate que la segunda etapa que estuvo, en segunda, nos quedamos 3 años los cuartos. A falta de un punto o Sí, de un sí, gol por siempre ahí a las subir. puertas. Fue el año del Cádiz, bueno, pues él tiraba para adelante y el año siguiente otra vez. Eso es lo que me queda a mí. Y por otro lado, pues todo el esfuerzo que hizo para que el Elche tuviese un patrimonio, que creo que ese patrimonio es lo que ha hecho que el Elche haya perdurado hasta estos días. Sin duda. Sin eso yo creo que el Elche hubiera desaparecido. La verdad es que el Elche, aparte de los 3 patrimonios, yo creo que tiene algún milagro más, porque se ha salvado muchas veces de que le ha pasado a otros clubes grandes, como el Málaga, el Burgos, el Granada, que han desaparecido, han tenido que empezar otra vez desde regional. ¿Qué tiene Elche, vosotros que lo habéis vivido desde dentro, para que en los momentos de enorme dificultad, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empezaba, año 90, que el Elche estuvo también a punto de desaparecer, técnicamente estuvo en 3ª división y una llamada de tu padre a Samper, que era entonces el que estaba en la federación, consiguió salvar la situación. ¿Qué tiene Elche y qué tienen las personas de Elche y los empresarios de Elche para conseguir que no suceda lo que le ha pasado a otros clubes históricos? Porque hemos estado muchas veces al borde del abismo. Ahora sacaremos imágenes del Día del Gran Teatro también. ¿Qué es lo que tiene esta ciudad y qué tiene el gen de los ilicitanos para no permitir que una entidad como el Elche se haya ido a la desaparición? Pues yo te diría, ahora a colación con el nuevo fenómeno que tenemos en España, que es Alcaraz, en Elche siempre ha habido mucha cabeza, corazón y cojones. Y en el momento justo ha sido cuando se han puesto encima de la mesa y cuando el Elche estaba en dificultades siempre han aparecido realmente los apasionados del Elche, porque el Elche, yo creo que aquí, yo supongo que en toda España será lo mismo, porque decimos, no, es que Elche es diferente y tal. Yo no sé qué es lo que pasa en el resto de España, yo sé lo que pasa aquí, y aquí cuando hace falta poner el resto, siempre se ha puesto. Se acude al rescate, se mueve lo que se tenga que mover. Y bueno, y creo que de esos ejemplos han habido más de uno. Sí, pero sabes que siempre ha habido pues, diferentes soluciones. Siempre lo del patrimonio, lo del campo, siempre ha sido muy importante. Pero bueno, se ha vendido un trozo, alguien que ha llegado, luego se ha embargado otro trozo, luego, bueno, ya no es tanto patrimonio como tenía, pero bueno, ahí ha ido aguantando. Y luego, lo que decía él también, el ingenio, las soluciones. Su padre tenía muchas soluciones, muchas de ellas las copió mi padre y seguramente las copiará el suyo. Han ido traspasando, transmitiendo lo que es una solución en un momento dado y bueno, y la gente siempre... Su padre era un ejemplo que llegaba a una junta directiva y decía, hay que pagar mañana 5 millones. Pues decíamos, somos 10, pues a medio cada uno. Y nadie ponía pegas. ¿Por qué? Porque era por el Elche, no era por nadie más. Y ese amor se ha transmitido de padres a hijos. Eso es lo que... Diego, ¿qué me puedes ir contando de algunas imágenes de tu padre como presidente? ¿Cómo lo has vivido tú desde la infancia, desde la juventud? Mi padre ha sido y sigue siendo un profundo enamorado del Elche. De hecho,
mi madre siempre le decía que el Elche era como su querida. Ahí vemos a tu madre, a Mírala, Sacra, ahí está. que estará Era- segundo desde arriba viéndote. Seguro, seguro. Ella decía, dice, yo tengo que competir con mi mayor competidora para estar al lado de mi marido siempre ha sido el Elche. Y bueno, pero ella lo asumía, a ella le gustaba el Elche tanto más que a él, y en casa pues era... No hablaría de otra cosa. Bueno, en casa se hablaba del Elche si el Elche había ganado ese fin de semana. Si el Elche perdía, en casa no se hablaba de nada hasta el miércoles. O sea, era silencio, no se podía, era el miércoles ya, pues ya había pasado 2 o 3 días, ya estaban pensando en el partido del siguiente fin de semana, y entonces pues ya volvía un poco a la normalidad, pero era complicado volver a casa después de haber perdido el fin de semana, mucho. Y bueno, yo realmente creo que España entera la conozco gracias al Elche, porque no sé cuántos viajes habremos hecho siguiendo al equipo, todos, o sea, todos. Es que los fines de semana era... ¿Dónde nos toca? Burgos, Salamanca, Santander, Madrid, donde fuese. Sí, la semana se planificaba en torno a dónde jugase el Elche. Totalmente. Y a mí lo que más me gustaba era cuando íbamos a jugar a Madrid, si jugábamos contra el Rayo, porque el Rayo era el único equipo que jugaba a las 12 de la mañana. Como no había iluminación en el campo, se jugaba por la mañana, y entonces la vuelta la podías hacer a partir de pues después de comer, y volvías todo el viaje oyendo la radio, pues el Radio Estadio, tal, que era cuando todos los partidos hacían a la misma hora, A las 5. y era muy divertido. Ahora ya no. Ahora es porque aburrido, ahora cada 2 horas. Ahora Manda ya la no tiene televisión. interés, ahora no tiene el interés que tenía antes, pero antes cuando ese conexión Sí, con sí. la Gauna, conexión con no sé dónde, eso era El un fútbol viaje antes era mucho más bonito. muy entretenido. Era mucho más divertido. Sí. Jaime, ¿qué nos puedes contar tú de tu padre? Realmente también es un poco cuestión de tiempo. Ya te he dicho antes que fueron solo 2 años, entonces sus padres sí estuvieron más. Y yo, bueno, pues recuerdo que en casa sí... Lo recuerdo más de directivo, es que siempre, estos 2 años de presidencia, tal vez porque yo tendría 23, 24 años, tampoco ya estaba, pues salía más, no estaba tan... Ellos sí que eran muy pequeños y acompañaban a sus padres a los viajes y eso. No fue mi caso, solo pues, algún viaje que organizaban en tren a La Coruña o recuerdo alguno, y no sé si a Santander también, otro también, ¿verdad? En tren, ahí sí los acompañé, pero no, recuerdo más la época de directivo. De directivo. Sí, Yo por eso digo que conozco mucho, a veces conozco más a Martínez Valero que a mi padre como presidente. Estamos recordando momentos históricos a través del prisma y de la voz de sus hijos, de Manuel Martínez Valero, de José Sánchez Riquelme, de Diego Quiles. Aquí tenemos a sus 3 hijos y lógicamente pues estamos disfrutando también con cosas que seguramente nunca habíamos escuchado. Cómo se vive desde la infancia, desde la adolescencia, el que tu padre sea presidente, una persona importante, seguramente la persona mucho más conocida de Elche, con diferencia mucho más que el alcalde y que cualquier otra persona, ¿no?, de la ciudad. Y por eso queríamos también hoy reunir a estos 3 hijos de grandes presidentes. Vamos a hacer una pausa mínima y regresamos aquí en Somos de Primera. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Aquí continuamos en Somos de Primera, analizando un poquito el pasado de grandes personas, y yo quería fijarme ahora en imágenes
digamos, más recientes, entre comillas, de Diego Quiles, que vivió, bueno, 3 ascensos. Este es el primero a Primera División, con aquel 4-0 al Athletic Bilbao. Ahí. Estaba yo en el servicio militar. Estabas tú en el servicio militar. Pedí permiso para venir. Fue a acabar el partido y tener que volver al cuartel. Ahí vemos a Diego Quiles con el Chusco, entonces, uno de los hombres míticos también del vestuario franjiverde. Bueno, Anselmo Navarro, en fin, muchísimas personas, Antonio Ledo, que luego fueron incluso presidentes. Mira, ¿quieres que te cuente una cosa de ese ascenso? Cuéntame. Ese ascenso, ese día hacían la comunión mis 2 hermanas pequeñas. Ajá. Y claro, la comunión, cuando le dijeron la fecha, obviamente no tenías conocimiento de que ese día el Elche se iba a jugar el ascenso a Primera División. Total, que cuando faltaban 2 o 3 semanas para la comunión estaba prevista, pues normalmente la comunión se hacía pues a las 12 del mediodía y luego pues te ibas a comer a Santa Pola, bueno, etcétera. Claro, el partido creo que era a las 5 de la tarde. Mi padre dice, las nenas no pueden hacer la comunión tan tarde, no puede ser. Dice, pues no vamos a llegar al partido. Habló con las monjas y pasaron la comunión de las 12 a las 10 de la mañana. A las 10. Nos fuimos a comer a Santa Pola todo lo que fue pues, la celebración y tal. A las 12:30 estábamos comiendo en Santa Pola y a las 3:30 salimos corriendo todos del restaurante. O sea, no nos dio tiempo ni de tomarnos el postre. El postre. Porque claro, en aquella época también en el campo de Leche, yo no sé cuánta gente entró en aquel partido, pero si el aforo ahora era 40 y algún mil. Pues yo creo que más. Yo creo que en aquella época, yo creo que los fondos no tenían asientos. 45.000 o 50.000 personas. Aquello fue una locura total. Pues ese día, menos mal que ascendimos. Mira, el estadio estaba proyectado en un principio para unos 30.000-35.000 espectadores y al final, en aquella época que no habían asientos, fueron para 50.000. Claro. Sí, 50.000. Que de hecho el día del Cádiz se metieron, yo creo que más. El día que... Bueno, la famosa frase de tu padre, que ¿cuántos espectadores va a tener el nuevo campo? Dijo, no lo sé, pero seguro que uno más que el del Hércules. Como menos. Sí, eso fue mítico. Eso se lo dijo a don Juan Boy Matarredona, que fue el arquitecto. Diseñarlo como quieras, pero por lo menos un asiento más que el del Hércules. Porque cuando estaba empezando el Hércules empezó a correr para hacerlo antes que nosotros. Entonces había un pique con el Hércules tremendo, ¿eh? Pues sí, claro. Sí. Pero un pique que era bueno era bueno para el fútbol, porque fomentaba la afición con el Hércules y con el Murcia, con los dos. Estamos viendo imágenes de, como digo, la etapa de Diego Quiles, hemos visto la del ascenso. Este es otro momento clave en la historia del Elche, que es la asamblea del Gran Teatro en 1994. La recuerdo perfectamente porque estábamos allí cubriéndola y cómo, bueno, sacan en volandas a tu padre, todo el teatro coreando el nombre de Diego Quiles, y yo creo que ahí fue otra pequeña refundación del club, porque ahí estaba el Elche clínicamente, estaba muerto, no tenía futuro, no tenía viabilidad, y bueno, se conformó ahí una directiva de urgencia. No sé cómo viviste tú esa situación. Pues yo en ese momento estaba viviendo fuera, estaba viviendo en Estados Unidos. Mi padre no quería ir no quería ir al Gran Teatro. Porque sabía lo que le esperaba. Pero nosotros vivíamos justo al lado del Gran Teatro. Y él, aunque no quería ir, era lo típico, no quiero ir, pero voy a pasar a ver. Y mi madre le dijo, no vayas. Y no le hizo caso y fue. Afortunadamente fue, porque fue fundamental desde ese momento la reflotación del club. Sí. Costó salir un par de temporadas de aquella segunda B, vemos ahí al gran Sisto Marco. Bueno, todos éramos un poco más jóvenes, estamos hablando de hace 29 años. Es que el tiempo pasa que no nos damos cuenta. Y a partir de ahí, bueno, pues se hizo una nueva directiva y el equipo se fue en el 94, consiguió el ascenso en Baracaldo, en
en el 97 y bueno, pues empezamos a vivir un nuevo Elche, eran nuevos tiempos, era la década de los 90 y bueno, pues tu padre volvió a vivir momentos bonitos, ¿no? Como este gol de Enric Cuixart que supuso el ascenso en Baracaldo. Vaya. Eso nos acordamos todos, ¿no? Vaya. Sí, yo lo viví con su familia en Santa Pola. ¿Ah, sí? Con su hermana, su cuñado, allí en Santa Pola. Lo vimos, sí, sí. Porque uno es del Elche. Tu hermana sacó una botella de cava y lo celebramos ahí. Uno es del Elche siempre, ¿no? Eso es innegociable. Eso es innegociable, aunque el equipo esté en segunda B, vaya mal, al final siempre los aficionados... Quería resaltar una cosa del Día del Gran Teatro. El Día del Gran Teatro, la verdad que hay que agradecerle a su padre por la valentía que tuvo de coger a Elche en esos momentos. Pero hubo también, de puertas afuera, una colaboración de mucha gente. Sí. De hecho, yo hablé con él. Yo estuve hablando con él. ¿Te refieres cuando buscó para condonar la deuda a muchos y con directivos? Manolo, no, antes. Antes. Y con Manolo Rodríguez, que era el alcalde entonces. Entonces, de alguna manera se tenía que buscar una solución. Te lo digo porque el Elche no se iba a dejar perder en absoluto. Ahora, su padre tuvo la valentía y lo que hay que tener para, en ese momento tan delicado, formar una junta directiva y tirar para siempre adelante. tiene que haber una cabeza visible, ¿no? Que tire de... Después, lo que me comentabas tú es el tema de la conversión en sociedades anónimas. Sí. Yo ahí tuve graves discrepancias por una razón muy sencilla, porque se pedía perdonar. Yo no veía la razón. Yo, fíjate que prefería regalar que perdonar, en el sentido de que quería un capital grande. Quería un capital grande, que es lo que mi padre siempre ha querido, que el Elche fuera de los aficionados. Pensaba que con un capital pequeño era muy fácilmente manejable y cualquiera podía, bueno, lo que tenemos ahora. Comprarlo. Lo que tenemos ahora. Efectivamente. Y esa fue la discrepancia que tuve con su padre, pero bueno, al fin de cuentas se los arregló. Y en el fútbol, ¿quién no tiene discrepancias? Hombre, Cuando la pelotita no entra, todo se tuerce y es mucho más complicado. Bueno, pues viendo algunas de las imágenes de aquellos ascensos con Diego Quiles. ¿Qué os parece la situación actual que se está viviendo en el Elche? Os hablo a nivel, lógicamente, deportivo, también económico. Ahora os preguntaré qué os parece desde la llegada del primer empresario que no es de Elche, que si os parece bien la gestión que está haciendo. A nivel deportivo, lo primero que os pregunto, ¿veis alguna esperanza de seguir en primera división o lo dais por descendido? Yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar los partidos que nos quedan, que el Elche siga compitiendo por lo menos como la segunda parte del domingo y disfrutar, bueno, y luego darle un 10 a la afición, porque es increíble que con la situación que estábamos la gente siga yendo al campo, apoyando, animando. Eso es de chapó. Y creo que es lo que se merece la afición, por lo menos el esfuerzo del equipo. Yo, a ver, no digo que no pueda pasar, pero creo que pensar en salvarse es una utopía a día de hoy. Esa es mi opinión. Jaime, ¿tú cómo lo ves? No, bueno, yo perdí la esperanza ya, lo comento con todos mis amigos desde hace mucho tiempo, porque los números son los números y no daban. Bueno, ha sido una pena, siendo el centenario, pero bueno, lo que me da esperanza es eso, lo que dice Diego, la afición, cómo está respondiendo y sobre todo, cada vez que voy al campo me llama mucho la atención la cantidad de gente joven que va. Y muchas chicas acompañando a sus novios, y eso da esperanza con todo lo mal que se está haciendo en el campo, en el terreno de juego, pero la afición sigue teniendo esperanzas. Y es verdad que eso vale la pena nada más por ese segundo tiempo contra el Valladolid o contra ver el Elche en primera, lo vamos a tener que disfrutar y que no rajen de toalla es lo que les pido, que hasta el final, pero no, esperanza ninguna. Cero esperanza. Manolo, ¿tú cómo lo ves? bueno, está todo dicho, ¿no? Creo que el Elche necesitaría sacar mejor un 75, un 80% de los puntos para llegar a los 40 puntos. ¿Hay alguno que pueda hacer falta? Sí, porque como está este año yo creo que eso es imposible. Pero bueno, pero por otro lado tienes la ventaja de que ya sabes dónde vas. Ahora mismo, pues lo que dice Diego, hay que disfrutar de los partidos. Yo creo que esta temporada se precipitó un poco las cosas al
al cambiar tan pronto de entrenadores. Creo que había que haber tenido un poco más de calma y aguantar. Pero bueno, es lo que tenemos y espero que se vaya preparando para el año que viene, ya que tenemos la base. Sí, tiempo tienen, desde luego, para hacer una buena planificación para la próxima temporada. Sí, esa va a ser una de las claves, cuando estemos en segunda, pues empezar con buen pie desde el principio, para que la gente no se desenganche. Mira, para que al contrario, que siga enganchado. Me viene ahora a la memoria cuando tu padre accedió a la presidencia, bueno, que entonces estaba José Sepulcre. Estaba el padre. Lo que pasa es que él dimitió y ya se quedó tu padre. Ese año nosotros entramos y el Elche pues no tenía nada que hacer. Estaba en mitad de la tabla, más o menos, y se utilizó ese tiempo para planificar la temporada. Y al año siguiente subimos como un tiro. ¿Y confiáis en que...? Pero es que eso no te garantiza nada, porque cuando descendió, mi padre también tuvo la misma idea para repetir. Sí. Y ya en Málaga estuvo hablando con Luis Costa, planificar ya, y quedaban todavía 8 o 10 partidos para terminar, y no salió. No salió, o sea claro, que tampoco... Empezamos mal en segunda. Pero bueno, sí, a ver, tener un margen de tiempo importante es una ventaja, no es una desventaja. Otra cosa es que se aproveche y se tenga la capacidad para hacer una buena plantilla. Es que necesitas tiempo y material humano, lógicamente, a nivel técnico y a nivel equipo. Yo os traslado lo que contó aquí hace 2 semanas Cristian Bragarnik, que vino a estos estudios, y cuando yo le pregunté, bueno, hay que hacer ya equipo para la próxima temporada. El primero no tiraba la toalla, es normal ese discurso, pero decía, es que no es tan fácil, porque tú ahora le haces una oferta a un futbolista y, claro, no sabes si se la estás haciendo para primera o para segunda. Y le decía, hombre, o sea, estás haciendo para segunda, teniendo en cuenta la situación clasificatoria. Ya, pues en ese caso, ese futbolista no te va a aceptar la oferta, va a esperar a ver si recibe de aquí a mayo alguna oferta de primera, si lo que buscas es jugadores potentes para un equipo gallito en segunda división. Claro, y con esa teoría no tengo yo muy claro que se esté trabajando ya de cara a la próxima temporada. No sé cómo lo veis vosotros y si confiáis en que Bragarnik lo haga así. Bueno, eso obviamente va a pasar, pero no quiere decir que tú no tengas por lo menos hecho ya tu agenda con todos los futuribles y todo lo que vas a necesitar y vas a buscar. Yo no pretendo que de aquí a un mes te diga ya quiénes van a ser los fichajes para la temporada que viene, pero es que llevamos, creo que 2 temporadas que va a empezar la liga y todavía no hemos fichado a nadie. O sea, hemos empezado este año que han entrado los futbolistas este año la semana antes del primer partido. Fue horrible. O sea, pero es que lo que da el tiempo es eso, el poder planificar. Tú ahora mismo tienes que coger la plantilla y decir, bueno, yo necesito estos jugadores por puesto, estos los tengo ya, que los tengo con contrato, estos los podré renovar o no, que ahí está lo que tú decías, que se pueden ir o se pueden quedar, y después los puestos libres ya tienes tiempo de ir buscando alternativas. Sí, pero el año pasado, la temporada pasada, que es lo que dice Diego y Jaime, era la que más tiempo tuvo el club para formar una plantilla potente, para acertar en esos 6 o 7 fichajes, porque la Liga acabó en mitad de mayo y los primeros fichajes llegaron en la tercera jornada ya en agosto. Entonces, claro, al entrenador no le has dado los nuevos futbolistas para hacer una pretemporada. Encima, si dices, bueno, llegan en agosto, pues son muy buenos y marcan la diferencia, pero es que tampoco ha sido así. Bueno, Entonces, ¿confiáis en que haya aprendido de los errores y se rectifique? Hombre, confiamos en que sí. De los errores se aprende, ¿no? El Elche, además, ahora tiene una ventaja que en otras épocas no se ha tenido, que es que cuando bajas a segunda pues tienes una ayuda económica. Unas ayudas. Ese colchón es importante. Eso hace mucho, porque es que el bajar a segunda en la época de él, la ruina. O de eso era no podías soportar los contratos. Los contratos que tenías, claro, era imposible. No, ahora con esa ayuda de 10-15 millones te ayuda a soportar y eres uno de los 3 equipos con mayor presupuesto. O sea que el año en teoría para subir es en la próxima temporada. Es el año que bajas. Me estoy acordando de una cosa con tu padre, cuando nosotros estuvimos en primera, el año ese, al año siguiente se empezó a recibir dinero de las televisiones y de la quiniela. Justo el año que bajamos. Es decir, pues, Sí, sí. Mi padre porque lamentaba mucho eso. No se recibió, fue justo al año siguiente. Si nosotros hubiésemos contado con ese dinero, probablemente hubiésemos podido hacer otro equipo y aguantar un año hubiera sido... Y aguantar.
Pero, Como hijos de presidentes del Elche que sois, ¿qué os parece que haya tenido que venir alguien de fuera para hacerse cargo del club? Pues no es ningún... yo no lo veo ningún problema. O sea, al final, a día de hoy, esto es una economía global. Aquí cada uno invierte donde le interesa, y si no ha habido nadie en Elche que haya considerado invertir en el Elche, pues no pasa nada. Ha habido una persona de fuera que sí que le ha interesado. Yo no le veo... estando como está hoy ya, que son todo sociedades anónimas deportivas, esto es como invertir en cualquier empresa. El Elche sí, pues tiene su base de pasión, su base de afición, pero a nivel de empresa es como otra empresa más. Que es triste decirlo, porque a lo mejor sí que es venimos triste. de una época que no era así. Pero hoy en día el fútbol es un espectáculo, pues como es ir al cine o como es cualquier deporte. O sea, si en el hecho en sí estoy completamente de si no hay acuerdo problema. en lo que has dicho. Yo lo que me sabe mal de alguna manera es el por qué hemos llegado hasta aquí. Ten en cuenta que en la época de tu padre, en la época suya, en la época de mi padre, allí lo que se pagaba era un abono de palco. Es decir, la gente tenía que apechugar con sus propios déficits. Y por eso iba la cosa funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que de un tiempo a esta parte los déficits se han quedado allí. ¿Por qué? Porque el Elche tenía un patrimonio. Esos déficits se han ido comiendo el patrimonio y al final pues ha llegado una empresa extranjera, un extranjero, y se ha quedado con el club. Eso es lo que a mí no me sabe mal. Jaime, ¿tú cómo lo ves? sí, el juego Manolo ha sido... La trayectoria ha sido eso, con un patrimonio que ha ido pues, reduciéndose poco a poco y hay una persona. Pero yo nunca he estado en contra de que viniera nadie de fuera. No, claro que no, ni yo tampoco, en absoluto. Y además, no por nada, si es que nosotros estamos ahí, o sea que, aunque venga alguien de fuera, pero si falla esa persona de fuera, seguro que en Elche estamos ahí siempre. Ya, pues, No tengo ningún miedo. es que yo quiero matizar mis palabras, es decir, que no estoy en contra en absoluto de que haya venido. Lo que me sabe mal que con lo que costó... Sí, que se haya dado pie que con a esa lo situación. que costó conseguir ese patrimonio, que de alguna manera pues, se nos haya ido de las manos a lo que es la afición. Sí, que ahora ya no lo maneja la afición del Elche Exacto. o empresarios del Elche. Elche. Más que empresarios, la afición. La afición del Elche, en general. que es el principal patrocinio, aunque es cierto que esto es una empresa Bueno, y a privada. nivel económico parece que el Elche funciona bien. Sí, esas son las ventajas. Y de hecho, cuando estaba Pepe Sepulcre, todos sabemos que recibió muchas ofertas de todo tipo y las fue rechazando hasta que cogió la que pensó que era... Bueno, y en principio creo que no se equivocó. Os pregunto, ya para ir poniendo el punto final, ¿qué os está pareciendo su gestión desde que llegó y qué esperáis de él? ¿Esperáis que sea de largo recorrido, como él dice en las pocas entrevistas que suele dar, o pensáis que si le llega una oferta suculenta, pues va a vender? ¿Qué pensáis de las dos cosas, de su gestión y del futuro? Yo creo que su gestión económica a día de hoy me parece impecable. Gestión económica. Gestión deportiva no ha acompañado. Pues supongo que él tendría la misma esperanza que nosotros en que todo hubiese salido mejor. Pero bueno, desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, por lo menos el lado económico es correcto. Si va a ser de largo recorrido o corto, es que no tengo ni idea. O sea, yo puedo tener una intención de largo recorrido, pero si viene ahora un jeque y me dice yo quiero invertir en el sureste de España y te ofrezco tanto, pues habrá que ver qué es lo que... Él ya ha dicho que ha recibido varias ofertas, incluso una de 100 millones de un grupo americano, y que la ha rechazado. Puede ser que sí. Debemos creerle. Claro, si lo Por dice, eso, claro, si lo dice sí. él, ¿por qué no vamos a creerle? ¿Qué te parece a ti, Manolo, su gestión y el futuro Pues que nos por lo depara? visto la gestión económica pues ha ido bastante bien. La gestión deportiva, pues ya lo ha dicho Diego, pues hay cosas mejorables, me imagino que habrá tomado nota de las planificaciones y yo confío en que la cosa pueda ir para adelante y si bajamos pues que podamos subir el año que viene y he oído también que se va a hacer una ciudad deportiva, sí. Bueno, pues todo eso
desde luego haría engrandecer más al club. Jaime. Sí, yo opino igual que ellos, coincido 100%. Ninguna queja en lo económico y en lo deportivo siempre es mejorable, claro. Y una inversión en mejores jugadores tampoco te garantiza nada. A lo mejor empeñarte a veces no te garantiza nada tampoco. Hasta ahora yo ninguna queja, no creo vamos, las entrevistas y lo que he oído de él lo veo con una sinceridad terrible y no tengo por qué dudar de él, desde luego. Vamos a ir poniendo el punto final. 6 presidentes, si no me falla la memoria, en los 100 años de historia del club han conseguido ascender al Elche a primera. El primero fue José Esquitino, el segundo Manuel Martínez Valero, el tercero Diego Quiles, el cuarto Sánchez Riquelme, y nos quedaría ya en el siglo XXI Pepe Sepulcre y el propio Cristian Bragarnik. Son los 6 nombres que quedan en la historia como ascensos a primera. Luego algunos de ellos pues, han vivido muchos años en primera, ¿no? Como es el caso sobre todo de Manuel Martínez Valero. Si os pidiese una palabra o una frase que definiese a vuestros padres como presidentes o como padres, ya me da igual, ¿qué palabra emplearíais ahora que los tenéis justo detrás de vosotros? A ver. Yo diría apasionado. Apasionado, él ha sido un apasionado y sigue siéndolo del Elche, de su familia, de su empresa cuando trabajaba. No lo sé, no sé cómo definirlo más porque... Lo definió perfectamente, no le falta más. Pues con eso me quedo. Que hay que decir que además en el caso de los 3 han sido 3 grandes empresarios que han puesto también el nombre de Elche en el mapa, pues con Kelme, una de las firmas pioneras en el calzado deportivo, más importantes a nivel nacional e internacional durante muchas décadas, también la empresa de Manuel Martínez Valero, que ayudó mucho a la exportación en aquellos años 50 y 60, y Sánchez Riquelme, muy ligado también al calzado, con empresa de cajas de cartón. Lo digo por poner, sobre todo a las nuevas generaciones, en antecedentes. Fueron importantes empresarios y eso les ayudó, lógicamente, a ser referencia en el pueblo y, al final, al ser elegidos como presidentes y cabezas visibles de este Elche Club de Fútbol centenario. Manolo, ¿cómo definirías a tu padre? Pues yo con 2 palabras. Una es determinación y la otra ilusión. Determinación porque cuando tenía una idea iba con todas a por ella, y la ilusión que despertaba en todos los demás, que estábamos a su alrededor. ¿Y Jaime, cómo definirías a tu padre? Sí, era pasión y sobre todo mucho amor. Tenía mucho amor por el Elche y por todo lo que era alrededor del Elche y por su afición de siempre. Pues os agradezco mucho el que hayáis aceptado esta invitación. Para nosotros ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este ratito y ojalá que el Elche nos siga dando muchas alegrías. Gracias, Diego. Ojalá. Gracias, Manolo. Gracias a ti. Y a ti, Jaime. Gracias, Paco. Y también a todos vosotros por vuestra atención. Volveremos el próximo mes, como siempre, a mitad de mes, en Somos de Primera, para pues tratar la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hoy ha sido, evidentemente, pues un programa mucho más especial. Hasta el próximo mes. Buenas noches. Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, ha patrocinado Somos de Primera. Al nacer, nuestra vista no alcanza más de 25 centímetros. Es justo lo que necesitamos. Nuestros ojos emprenden un viaje que durará toda nuestra vida. Un camino que recorreremos juntos. La ciencia oftalmológica crece y progresa para preservar la sana evolución de nuestra vista. Porque la fuerza que durante décadas ha dado sentido a nuestro trabajo es la necesidad de las personas de expandir su visión.
Somos un compromiso, una responsabilidad de asistencia y calidad al servicio de tu mirada. Las de hoy, las de mañana y las que vendrán. Doctor Soler. Miramos por ti.